En los tiempos de la iglesia primitiva había, pues, eh, habían sido fundadas muchas iglesias. Una de ellas estaba en Colosas, un pueblo por ahí en ah, la región de toda la tierra santa. Y bueno, pues el apóstol Pablo les escribe una carta a la iglesia que estaba ahí en Colosas, y ellos son por gentilicio los colosenses. Le toca el turno pues a este libro, vamos a leerlo y vamos a aprender de estas enseñanzas que el apóstol Pablo nos dejó, enseñanzas muy bellas. Vamos a escudriñarlas un poco, vamos a analizarlas, vamos a compartirlas. Bien, capítulo 1 de Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo clásico, ¿verdad?, en las cartas del apóstol Pablo, pero yo aquí me detengo un poquito en que él dice aquí que él es apóstol de Jesucristo, pero dice por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, uno puede tener un llamado y puede ser dentro de los ministerios que el Señor ha establecido en su palabra, en este caso apóstol, pero qué hermoso es poder tener la certidumbre, la seguridad plena de haber recibido un llamado de Dios. O sea, que si eres pastor, que sea por la voluntad de Dios. Si sirves en tal o cual evento cristiano, responsabilidad cristiana, qué hermoso que estés perfectamente en la voluntad del Señor. Porque ciertamente muchas veces uno puede estar haciendo actividades y servicios en el área del reino de Dios y no estar exactamente en la voluntad de Dios. Pablo dice aquí, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. O sea, no es que yo hice que me llamaran apóstol. No es que a mí me gusta que me digan profeta o maestro o cualquier responsabilidad en el reino de Dios. Pero lo correcto y de lo que nos debemos estar siempre bien asegurados, bien convencidos, es de que aquello que estemos realizando sí sea la voluntad de Dios, que no sea voluntad humana, que no sea voluntad impuesta por un liderazgo, por un ministerio, ¿verdad?, sino que estemos exactamente en el centro de la voluntad del Señor. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Hemos oído del amor que ustedes tienen a todos los santos. Hagamos que nuestro amor, a ver, déjame decirlo bien, no por vanidad y por vanagloria, pero a ver, hagamos que nuestro amor se publique. Otra vez, no por vanidad, no por vanagloria, sino que, derrochemos amor. Que un sello característico de nuestra persona sea el amor, y de ese amor se va a hablar. A eso es a lo que me refiero con que nuestro amor se publique. A eso me refiero. Aquí se sabía del amor de los colosenses, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Estos no habían perdido el tiempo, Los colosenses les llegó el Evangelio, lo aceptaron, empezaron a vivirlo, empezaron a practicarlo y empezó a haber fruto. Esta es una revelación del proceso natural que debemos seguir todos los cristianos.
Cristiano que no se afirma en el Señor, cristiano que no está dando fruto, pues debe revisar en qué está fundada su fe. Debe revisar qué es lo que está haciendo o por qué no está dando fruto, ¿verdad? Entonces, la voluntad del Señor es que sí, estemos dando fruto para Él. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Me encanta escuchar esta fraseología, ¿verdad? Una fraseología de alto contenido, o sea, de mucha sabiduría, que nos refleja el entendimiento que el apóstol Pablo tenía del reino de Dios. Nos refleja lo que él sabía, lo que él conocía, lo que le había sido revelado. Miren nada más esta frase, que él ora que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, y luego dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo creo que esto es, pues esto es hermoso, ¿verdad? Esto es profundo, es profundo. Estaba viendo ahorita, me pasé el versículo 7 y lo ligo con el 8, me voy a regresar 2 versículos atrás. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahí hay un hombre llamado Epafras, del que se da buen testimonio de fidelidad y de su servicio ministerial en Cristo Jesús. Y luego decía el 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y me regresé aquí porque quiero detenerme tantito en esa expresión, vuestro amor en el Espíritu. Sí, cuando nosotros expresamos el amor de Dios, va más allá de todo, y es un amor totalmente espiritual, en otro nivel de amor, que ya no obedece a intenciones, a situaciones de carácter netamente natural, terrenal, perecedero. No, es un amor más desinteresado, es un amor más pleno, amor en el Espíritu. O sea, una capacidad de amar, pero ya con el Espíritu, es otro nivel. Así como lo que está diciendo Pablo aquí, es otro nivel de entender la oración, otro nivel de entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, y luego dice, pero en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Una cosa es solo tener un conocimiento ahí sencillo, limitado, muy parco, y otra cosa es tener un conocimiento lleno de sabiduría y lleno de inteligencia espiritual. Estamos hablando de otro nivel. Sí, hay niveles en el conocimiento de Dios, en la llenura de Dios. Entonces, por eso me encantan estas expresiones del apóstol Pablo, que nos invitan a ir mucho más allá, a lo profundo del reino de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, a ver, Dios quiere llenarlos de un conocimiento espiritual superior. Dios quiere darles sabiduría superior, de la pura, de lo alto, de la que viene de Dios. Dios quiere hacer crecer su inteligencia espiritual. Qué hermoso, qué padre, eso es lindísimo, llegar a tener estas bendiciones en el reino de Dios, sí, pero luego nos dice que para qué son. O sea, no son para que recibamos muchas invitaciones de muchas iglesias y vayamos para allá y para acá. Y bueno, tengo la agenda ya muy ocupada. Puedo ir hasta dentro de 3 meses. O sea, no es para que nos llenemos así con esas actitudes. No, dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, para que seamos buenos cristianos. Y lo dice, agradándole en todo.
O sea, si Dios nos concede estas cosas tan lindas, ¿verdad? Bueno, pues es una gran responsabilidad. Entonces busquemos andar como es digno del Señor. Si somos hijos de Dios, bueno, andemos como hijos de Dios. Si somos un Dios de luz, pues andemos en la luz del Señor. Si somos un Dios si somos de un Dios de amor, pues andemos en el amor del Señor, ¿verdad? Y dice, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Aleluya. Llevando fruto. Pero un fruto que es para Dios. ¿Ok? Y luego dice aquí bien, bien hermoso, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez, creciendo, creciendo, creciendo en el conocimiento de Dios. Esta frase que está aquí, creciendo en el conocimiento de Dios, se tiene que hacer vida en nosotros. O sea, ¿qué quiero decir? A ver, hermano o hermana que me estás escuchando. Yo sé que ya has caminado con el Señor, ya tienes un nivel de fe, un nivel de amor, ya tienes un nivel de conocimiento, ¿verdad? A lo mejor ya leíste 3 veces la Biblia y qué hermoso, ¿verdad? A lo mejor ya conoces muchos pasajes de la palabra del Señor y qué hermoso. Has asistido a lo mejor a cursos de fe, cursos del poder del Espíritu Santo y qué hermoso. Bueno, pero eso no es todo. O sea, todavía tenemos que tener el deseo de crecer más. Aleluya, en todo. Hay que crecer en el conocimiento. Aquí dice que creciendo en el conocimiento de Dios. A Dios no vamos a terminar de conocerlo nunca, 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 nunca. No basta una vida, ni 1000 vidas, ni aunque viviéramos 1000 veces, no vamos a poder conocer todo lo que concierne a nuestro Dios. Pero tenemos que estar intentando siempre crecer más, tener ese deseo. Yo quiero tener más conocimiento del Señor. Bueno, por eso es que no podemos brincarnos estas frases que están aquí porque son para nosotros hoy, ¿eh? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, Dios quiere darnos poder, Dios quiere darnos de su gloria, ¿eh? Otra vez, hay 2 cosas que anhelamos mucho del Señor, el poder y la gloria. Mira nada más, qué bárbaro, el poder y la gloria. Bueno, pero dice que esto también debemos aplicarlo para toda paciencia y longanimidad. Paciencia y mucha generosidad de nuestra parte para con los demás. Entonces, ¿para qué es el poder? ¿Para qué es la gloria? Bueno, para desarrollar estas virtudes como estas 2 que están aquí. La paciencia y la generosidad. La longanimidad. Bueno, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Bien, si tenemos el poder y tenemos de la gloria del Señor, esto nos debe dar mucho gozo. Mucho gozo. ¿Por qué? Porque estamos participando de una herencia maravillosa que el Señor nos ha dado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Oh, qué maravilla! Saber que un día pertenecimos al reino de las tinieblas, Señor. Gracias por habernos liberado de ahí. Gracias, Padre. Disfrutemos ahora que estamos en el reino de la luz. No nos cansemos de agradecer a nuestro Señor esta liberación que el Señor ha hecho, ¿verdad? Estábamos bajo el poder del maligno y el Señor con su poder, aleluya, nos ha rescatado. Qué hermoso gozar de esta preciosa libertad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención, el perdón que nosotros hemos recibido ha sido porque Cristo Jesús nos ha redimido a través de su sangre, ¿verdad? Él nos ha perdonado y pues ahora participamos de esa santidad gloriosa que el Señor con su sangre ha conseguido para nosotros. Hemos sido rescatados por el Señor. Aleluya. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es? Es la imagen del Dios invisible. O sea, es el mismo.
dice el primogénito de toda creación. Amén. Toda la creación se inicia con Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Amén. Toda la creación fue hecha cuando nuestro Dios dio la palabra. Sea la luz, y fue la luz. ¿Verdad? Sepárense las aguas, y se separaron las aguas. O sea, todo fue hecho con la palabra. Cristo es la palabra, porque toda la creación fue hecho por medio de Él. ¿Ok? Entonces, bien, aquí dice que hay muchas cosas visibles, pero que también hay muchas que son invisibles. Invisibles, sí. Aceptemos esto como una verdad de Dios. A ver, por ejemplo, yo estoy ahorita aquí y yo quiero en este momento entender espiritualmente que aquí a mi lado hay ángeles del Señor. Amén. ¿Los veo? No los veo. En este momento son invisibles para mí, pero aquí están los ángeles del Señor a mi alrededor. Hay muchas cosas que son invisibles, pero existen. Y también en términos científicos naturales. Sí, muchas cosas que son invisibles están allí. Nosotros no las vemos, es como el oído humano, ¿verdad? Hay muchos sonidos que el oído no percibe, pero ahí están, existen. Hay muchas ondas magnéticas y radiactivas que no las vemos, pero ahí están. Entonces hay muchas cosas que existen, ¿verdad? Pero que no son visibles para nosotros, pero ahí están. Son parte de la creación del Señor. En términos físicos, en términos, déjame decirlo así, metafísicos, déjame decirlo de esa manera, ¿verdad? Existen otras dimensiones, para como tratar de ubicarnos en un concepto, ¿verdad? Pero sí hay muchas cosas invisibles que están ahí. En el cuerpo humano hay muchas cosas invisibles que todavía la ciencia no entiende, no las conoce todavía. Algunas se conocerán después, ¿verdad? Durante muchos años no se pudo conocer el ADN, ¿verdad? Pero existía, sí, era invisible, pero bueno, pues finalmente la ciencia humana dio con el ADN del cuerpo humano, ¿verdad? Así también hay muchos colores que existen, ¿verdad?, en el ambiente que no los podemos percibir, pero están allí, ¿verdad? En fin, bueno, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, aleluya, todas las cosas en Cristo Jesús, porque está hablando de Cristo, todas las cosas en Cristo Jesús, ahí existen y ahí subsisten. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Bueno, pues aquí está glorificando al Señor y revelándonos cómo fue la creación. Todo por medio de Cristo. Recuerde, Cristo es la palabra. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aleluya. Todo lo llena Cristo Jesús. Todo está en Él. Todo le pertenece a Él. La plenitud de todo lo bueno, de todo lo justo, de toda sabiduría, de toda la luz, de todo el amor, de todo el gozo, de toda la paz, de todo el poder. Toda esa plenitud está en Cristo Jesús. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén, amén. Estábamos enemistados con Dios, pero Él, a través de su Hijo, nos ha reconciliado y ahora tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, fíjense nada más esa pequeña palabra, éramos enemigos, o sea, Dios nos tenía por enemigos.
pero bueno, vino a hacer la paz con nosotros en su misericordia a través de esa gracia que nos ha alcanzado a través de nuestro Señor Jesús. Éramos enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. Vuelvo a leer este versículo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. A ver, mucho de esa enemistad se palpaba, se sentía, se reflejaba a través de nuestra mente. La mente está en el corazón. ¿Okay? Entonces, sí, ahí se anidaban muchas cosas perversas. Y por eso es que en nuestra mente éramos enemigos. Había ahí malas intenciones, malos pensamientos, malos deseos, en fin. Dice, nos ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Bien, al morir, Él nos reconcilió, al morir. Y ahora nos va a presentar santos, sin mancha, porque Cristo Jesús quita todas nuestras manchas, todos nuestros pecados, y así nos quiere presentar delante de Dios. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice que tenemos que permanecer. O sea, si vinimos al Señor y luego nos apartamos de Él, perdemos la salvación. ¿Okay? Entonces nos invita a que nosotros permanezcamos fundados, establecidos en el reino de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ay, a ver, Pablo, otra vez. Ahora me gozo en lo que padezco. Mire el nivel de Pablo. Padecía por los hermanos, padecía por la iglesia y él se gozaba. Él aprendió a gozarse sufriendo. Qué hermoso. Qué hermoso. Eso igual que el Señor Jesús, el cual por el gozo, dice Hebreos, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Bueno, que Dios nos permita llegar a estos niveles de entender así la obra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cristo sufrió? Sí. ¿Muchas aflicciones? Sí. ¿Ya se acabaron todas? No. Todavía Cristo va a seguir sufriendo. ¿Cómo? Sí. A través de su iglesia. Nosotros somos el cuerpo. ¿La iglesia qué es? ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia sufre, está sufriendo el cuerpo de Cristo. Cristo mismo está sufriendo. Entonces, por eso dice que lo que falta de las aflicciones, entonces pues estamos participando de esas aflicciones. Del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dios ha escondido muchos misterios. Uno de estos era precisamente el Cristo, el Salvador del mundo. Pero bueno, luego ya ese misterio, ¿verdad?, fue revelado. Un misterio que había sido escondido es que los gentiles también íbamos a participar del amor de Dios en cuanto a salvación. O sea que Cristo no iba a morir nada más por el pueblo de Israel, sino también por todo el mundo. Ese también fue un misterio que estaba oculto y muchos más. Pero ya fue revelado, ¿verdad? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué hermoso. Un misterio más. Cristo dentro de nosotros. Cristo habitando en nosotros. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos de recibir la gloria de Dios. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bien, los amonestamos porque tenemos esa
Autoridad es encomienda de parte del Señor de enseñarles y amonestarles en cuanto a caminos torcidos, ¿verdad? Y dice, bueno, tenemos un propósito, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, cuando un hombre imperfecto, como nosotros, se convierte al Señor, ya en ese momento Dios lo ve perfecto a través de Cristo Jesús. Por eso es que somos perfectos, no por méritos propios. Somos perfectos en Cristo Jesús, porque participamos de su sacrificio, participamos de su muerte, participamos de su nacimiento, participamos de la obra redentora de nuestro Señor. Por eso es que pues, Dios nos ve perfectos. Aleluya, qué hermoso. Nosotros no somos perfectos, Dios nos ve perfectos. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice Pablo que él trabajaba mucho en la obra del Señor, pero aquí nos dice que Él sabe que el poder de Dios, la potencia de Dios, dice, actúa poderosamente en mí. Ay, 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 es que me gozo y me impacta esto. Pablo dice que todo lo que hacía, lo que servía a Dios, dice que lo hacía a través del poder de Dios que dice que actúa poderosamente en mí. Aleluya. Dios quiera que cuando oremos por alguna persona para sanidad, pues no seamos nosotros, ¿verdad?, los que actuemos, sino que sea el poder de Dios actuando en nosotros en beneficio de los demás. Que cuando cantemos alabanzas al Señor, igual sea el poder de Dios actuando en nosotros. Si profetizamos, si enseñamos la palabra, si predicamos salvación, si evangelizamos, a donde quiera que vayamos a evangelizar, ¿verdad?, vaya con nosotros, no nada más el conocimiento de quién es Cristo, no nada más el conocimiento de algunos pasajes bíblicos, no, sino que nos acompañe, ¿verdad?, el poder de Dios actuando en nosotros. A mí me gozo mucho cuando en Corintios dice por ahí el apóstol Pablo, ¿verdad?, que dice, cuando fui a vosotros no fui nada más con palabras solamente, sino también con poder de Dios. Entonces, a ver, cristianos, hijos de Dios, ¿amamos al Señor? Sí, amén. ¿Estamos sirviendo al Señor? Sí, amén. La pregunta es, ¿a través de nosotros se está manifestando el poder de Dios? ¿O somos cristianos que no tenemos poder? Esa no es la voluntad del Señor. Dios quiere que como sus hijos manifestemos poder. ¿Qué les dijo en el libro de los Hechos? En el capítulo 1, por ahí versículo 8-9, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos, ¿verdad? Entonces, a ver, la pregunta es esa. Cristiano que me escuchas, cristiana que me escuchas, ¿actúa el poder de Dios a través de ti? Qué interesante, ¿eh? Dios sí quiere hacerlo. Entonces nosotros dispongámonos, ¿verdad? Dispongámonos para que seamos vasos muy dispuestos, seamos sensibles a ese poder del Señor. Dejemos que se manifieste el poder cuando testificamos, cuando enseñamos, cuando predicamos, cuando profetizamos, cuando damos alguna palabra. Esta semana recibí una noticia, alguien por ahí nos mandó un mensaje y una fotografía, creo que por ahí, o un video, porque yo no lo vi, mi esposa lo vio, y algo así, el mensaje era este: ¿ves esta señorita que está cantando al Señor alabanzas? Pues cuando ella era una niña como de 2 años, le dijeron a mi esposa, tu esposo, el hermano José Luis, dio una palabra profética sobre su vida.
que ella iba a ser usada en la alabanza para la gloria del Señor. Dice, y ya se está cumpliendo esa palabra. Y bueno, pues créame, voy a ser honesto. En ese momento, pues yo no me acuerdo de aquel momento. Honestamente, no me acuerdo, ¿verdad? Es más, quizás si yo viera a esa niña que ya es una doncella, ¿verdad? Pues no la reconocería, indudablemente. Y no sé ni en qué iglesia fue, ni dónde. No lo sé. Soy honesto, no lo sé, ¿verdad? Pero en aquel momento, con aquella oración por aquella niña, ¿verdad? El Espíritu Santo dio aquella palabra y bueno, aquella palabra actuó con poder y se ha cumplido. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere? Eso, que entendamos que la obra de Dios, que Él quiere a sus hijos llenos de poder. Eso es una gran diferencia. Poder de Dios manifestándose a través de nosotros. Santo el Señor. En palabra de sabiduría, en palabra de ciencia, en discernimiento de espíritus, en palabra de fe, cumpliéndose, en oración, en milagros, cumpliéndose. Yo sé que tú tienes muchos testimonios, muchos, porque Dios se ha manifestado en tu vida muchas veces. Entonces, dejemos que en toda obra de amor, de fe, de salvación que nosotros hagamos en el nombre del Señor, dejemos que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros. Y de esa manera, aquellos que lo vean serán convencidos de que Dios actúa en nosotros. Amén. Poder para hacer señales, prodigios y milagros en su nombre. Dios te bendiga.